Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar ser lo más breve posible, me saltaré algunas. Yo vengo aquí, de los que no conozcan, del Virgen del Rocío, que está en Sevilla. Me salto esta y, bueno, para la gente que no es de aquí, de este país, bueno, nosotros estamos en el córner inferior derecho de España, que son las provincias de Sevilla y Huelva. Allí en azul es donde estamos ahora, que eso es Santiago. Y esta es la tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular en hombres y mujeres por provincia en este país. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Bueno, que en rojo y en naranja están Sevilla y Huelva, porque Sevilla y Huelva tienen la tasa más alta de mortalidad por enfermedad cerebrovascular de todo el país, lo cual hace que se considere el stroke belt de esta zona, y por eso quizá la tasa tan alta de ictus que tenemos. Pero vamos, esto tiene una explicación muy clara, porque claro, la renta per cápita en esa zona es bastante más baja que la del resto del país. Nosotros doblamos en mortalidad, por ejemplo, en enfermedad cerebrovascular a una comunidad como la de Madrid. Es decir, tenemos el doble de tasa, tenemos muchos más factores de riesgo: obesidad, tabaco, diabetes, renta per cápita, gastos de ciudadanos en salud, gastos en educación, todo lo que uno se pueda imaginar. Allí está un poquito más bajo, y eso es lo que hace que aumente la tasa, ¿no? Y aquí veis los números de tasa de mortalidad en Sevilla y en Huelva, que solamente nos superan Ceuta y Melilla. Pero si uno coge la comunidad de Andalucía, las 8 provincias andaluzas están en las 13 primeras provincias con mayor tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular, ¿no? Es decir, que no solamente es Sevilla y Huelva, sino que es toda la comunidad. Este es el córner donde nosotros estamos, y nosotros tenemos un área de referencia que son 2,5 millones de habitantes. 2,5 millones de habitantes, que son 24 horas, 7, 365 días al año. Eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos solamente, y este es el nodo que tenemos. El nodo puede parecer un poquito justo. En el centro está donde nosotros trabajamos, el Virgen del Rocío, que es el único nodo de trombectomía que tenemos. Hay 3 unidades de ictus, una en Huelva, otra en Sevilla, en el Macarena, y otra en el Rocío. Estos son todos los hospitales que nos envían a nosotros pacientes, y como no teníamos suficientes, pues también hacemos los de la privada. Es decir, por amor al arte, pues nos han calzado también a hacer toda la privada en esto. Entonces ya la tasa de 2,5 millones, tú sabes que las tarjetas que se manejan son 300.000, pues aumentamos un poquito. Es verdad que se ha montado un centro de teleictus, porque el objetivo final es que todos los limítrofes de las comunidades y los limítrofes de las provincias son los que están a más distancia del centro con trombectomía, y lo que se ha intentado es que esa distancia al primer centro, no ya con trombectomía, sino que tenga a posible atención con TAC, se disminuya, ¿no? Y el objetivo final es eso, ¿no? Es decir, establecer y acortar las distancias de todos los enfermos, y que el acceso y la distancia de los enfermos al tratamiento sean más igualitarios. Es decir, que nosotros en estas 2 provincias sabemos cuál es la tasa de trombectomía, porque lo estudiamos por códigos postales, y sabemos cuál es la tasa de trombectomía en cada una, y sabemos dónde hacemos más y dónde hacemos menos, y buscamos las causas de por qué en unos más y por qué en unos menos, ¿no? Estos son la tasa de trombectomía que hemos nosotros. Nosotros empezamos la guardia el 16 de agosto del 2016 y se nos disparó, ¿no? Nos fuimos. Después hemos bajado ligeramente con el COVID, ¿no? Es decir, cuando llegó el COVID, nosotros publicamos en el Stroke este artículo, y se rompió la cadena, ¿no? Se rompió la cadena del número de trombectomías. Lo único que mejoramos era en el desplazamiento de los enfermos de Huelva a Sevilla, era mucho más rápido. Claro, las autopistas estaban vacías, en las calles no había un coche, y ese desplazamiento se llegó a bajar hasta 45 minutos, ¿no? Y esto es lo que tenemos hecho hasta agosto de este año, que son 335. Es decir, que volvemos otra vez a la curva, que probablemente estaremos otra vez sobre los 480, 500 enfermos aproximadamente. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, pues nosotros tenemos una base de datos que rellenamos cada vez que se hace un ictus, y es obligatorio a todo el mundo. Da igual que sea a las 3 de la mañana, que sean las 8 de la tarde. Es decir,
es obligatorio de cumplimiento, se registran horas, se registran una serie de cosas, porque al final esto es lo que te da que tú vayas sabiendo continuamente cuánto haces mensualmente, cuánto tienes anualmente, es decir, que te lo genera automáticamente la base de datos, ¿no? Y te genera de qué hospital haces tú los tratamientos de los diferentes hospitales y cuál es la tasa. Nosotros el año pasado tuvimos 728 activaciones. Es decir, que tenemos una media de 2 activaciones, un poquito más de 2 activaciones por día, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cuántos son isquémicos, cuántos son hemorrágicos y cuáles son la distribución horaria, que si es de mañana, tarde o noche, en las activaciones que tenemos, ¿no? Y también sabemos cuántas veces llamamos a anestesia, por ejemplo, para las activaciones del código ICTU y cuántas veces no lo llamamos, ¿no? Este es el equipo que tenemos, nosotros somos 5 médicos. Es decir, somos 3 radiólogos y hemos formado 2 neurólogos intervencionistas, que son los que tienen menos experiencia, pero bueno, el volumen que se hace es el suficiente y hemos sido capaces de formarlos y tienen independencia a la hora de la guardia. Después, a la hora de la guardia, tú no le puedes pedir a alguien que con 4 años de experiencia tenga la misma experiencia que con alguien que tiene más, pero también es verdad que cuando llegan las 2 de la tarde hay que esperar para dejar que la gente haga su tratamiento, haga sus arteriografías y no te puedes poner tú a hacer la arterio para irte a las 3. Es decir, que eso es una condición sine qua non de esto. Nosotros tenemos una distribución un poco rara, porque ahora nosotros tenemos un anestesista de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, pero no tenemos anestesista para el código ICTU, ¿no? Cuando necesitamos esto, llamamos al equipo de guardia, que está. La guardia la forma un neuroradiólogo, 2 enfermeros y un técnico de rayos, eso es lo que se activa. Y nosotros cubrimos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la tarde. El médico, siempre un médico, hasta las 8 de la tarde, en el mismo hospital, cubriendo la guardia. Bueno, se me ha comido la foto, esto sería el hospital donde estamos. Aquí arriba estaría el hospital infantil, que es donde hacemos los ictus pediátricos. Aquí está el biplano, pero normalmente la guardia la hacemos aquí en la sala antigua. ¿Por qué? Porque tenemos 2 arcos monoplanos pegados. ¿Y por qué? Porque a nosotros, en el año 2018, en 74 ocasiones, teníamos que hacer un médico 2 ictus a la vez. Entonces eso nada más que lo puedes hacer si tienes las 2 salas pegadas, porque pones un enfermero a un lado, el otro en el otro lado, y tú haces el tratamiento quitándote guantes, batas, vas pasando de un lado a otro, y se nos da con cierta frecuencia que venga más de uno. Por eso mantenemos al día de hoy las guardias tardes, noches y fines de semana en este sitio, porque sabemos que en más de una ocasión nos van a venir más de un ictus. Estos fueron los números de la tasa de trombectomía que hicimos en el año 2020, que bajamos sobre 60 trombectomías menos que en el año anterior, por el tema que hemos de COVID. Y después esto es el ritmo circadiano. Eso está muy descrito ya sobre infarto agudo de miocardio, muerte súbita y todo lo demás. Es decir, el ictus le pasa lo mismo, tiene también un ritmo circadiano y si uno se compara con lo que hay publicado, es decir, pues nosotros estamos en ese ritmo. Lo que pasa es que nos llegan un poquito más tarde y la hora, cuando la divide por 4 horas, está entre las 12 y las 4 de la tarde cuando más ictus nos llega a nosotros. Y que aproximadamente un 36% nos llega en horario de noche, que es quizás donde más disturbio crea. Estas son las barras que tenemos nosotros que nos generan automáticamente. En azul son cuando hacemos los ictus en horario laboral de matinal. En rojo están los ictus que hacemos de 3 de la tarde a 8 y en la barra amarilla sería el resto noche, fines de semana y festivos, ¿no? Cuando los desglosamos y separamos las noches de los fines de semana y festivos, pues efectivamente cuando hacemos más son los fines de semana, porque al final son 2 días y medio y en horario de noche ahí están los que hacemos nosotros a lo largo del año pasado, que fueron los que hicimos, ¿no? Estos son los de este año, exactamente igual, repartidos por meses, ¿no? Sabiendo que bueno, donde más nos llegan a nosotros son en horarios de tarde y en horarios de noche, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues bueno, la verdad que esto se puede hacer porque hay un equipo que funciona, ¿no? En una sala todo el mundo sabe dónde tiene que estar. Allí no hay duda, allí nadie está sentado. Que el objetivo de esto es que nadie esté sentado, porque si no, malamente funcionamos, ¿no? Todo el mundo tiene eso, cuando llega el enfermo ya está un enfermero lavado, el médico está lavado y todo el mundo sabe cuál es la posición que hay que hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos también? Pues al final calculamos las tasas de trombectomías que hacemos
para cada una de las provincias y para cada uno de los hospitales que tenemos, ¿no? Y claro, sabemos que tiene que estar entre 11 y 100.000 y entre 22 trombectomías por 100.000 habitantes, y eso uno hace un cálculo de dónde está por provincia. Pero claro, después lo que hacemos es compararnos con el resto de las provincias que tenemos en Andalucía, y fijaros que Huelva, que no tiene nodo de trombectomía, tiene una tasa de trombectomía que es la segunda detrás de la de Sevilla. Y no solamente nos tenemos que comparar, que al final te tienes que comparar con la media de trombectomía que se hace en este país, que para eso están los datos dentro del GENI, ¿no? Y sabe uno dónde está. Pero, claro, de cada hospital uno tiene una población de referencia, y de esa población de referencia uno sabe las trombectomías que hace. Y entonces al final tiene que calcular la tasa de trombectomía que hace por hospitales y después enseñarla a cada uno de los hospitales. Porque si veis aquí un hospital como, digamos, Utrera y todo lo demás, tienen una tasa de trombectomía baja, pues es ahí donde hay que ir, para saber qué es lo que pasa, presentar los resultados y que la tasa de trombectomía mejore. Y esto es lo que hacemos, calculamos el mínimo y el máximo y cuál es el que se ha hecho en cada uno de los hospitales. Y vamos hospital por hospital, con la gerencia, enseñándole, mira, porque al final el secreto de tener un nodo en el que hay muchos hospitales es que la gente se sienta que el nodo es suyo también. Es decir, esto no es una cuestión de que sea del Bien del Rocío, no, sino que el nodo es el nodo Sevilla-Huelva y todos los hospitales se encuentren referenciados por el nodo que tenemos nosotros, ¿no? Calculamos todos los tiempos que hacemos, desde inicio de síntomas, hospital, traslado, para saber dónde están los posibles errores, y después tenemos un cronograma, que eso te lo da la misma Junta de Andalucía, te dice cuál es la distancia que tiene y cuánto es el tiempo que tendría que tardar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un hospital en Bormujo que está a 14 kilómetros y tarda 75 minutos en hacer esa distancia. Y si tarda más tiempo que tarda Huelva, por ejemplo, que son 90 minutos, ¿no? Y eso es importante saberlo, ¿no? Y al final hay que ofrecer los resultados de pronóstico funcional de todos los enfermos a los hospitales para que sepan que la técnica funciona y que muchas veces no es una cuestión de distancia, sino de mejorar lo que tenemos, ¿no? En esto. Y estos son los que nos crean problemas. Nosotros tenemos Osuna, por ejemplo. Pues Osuna sabemos que cuando hay un ictus tiene que salir una ambulancia de Sevilla, hacer 90 kilómetros, cargar al paciente y volver, y sabemos que son al menos 3 horas. Sí, sabes que son 3 horas. Y de Écija lo que hacían era mandarlo a Osuna y de Osuna después empezábamos el proceso. Y al final tú lo que tienes que saber dónde están los agujeros para mejorar estos errores. Y yo voy a terminar porque el gran problema de todas estas guardias es esto, que al final la gente, si no somos capaces de cuidarlo, se van a acabar quemando, porque esto es muy demandante. Es decir, el síndrome de la fatiga crónica está ya muy declarado y al final es una forma de no una buena gestión de un estrés continuo, ¿no? Es decir, que lo que nos hace es que la gente se encuentre con un cansancio, que la gente cree una barrera para aislarse de todo ese tipo de sentimientos y después tiene una consecuencia en la práctica clínica diaria. En este trabajo uno se ve las cosas y es impresionante, claro, la familia, el no dormir, y la lista es interminable y no somos muchas veces conscientes. Y una de las cosas que más afecta es la falta del ritmo del sueño. Es decir, cuando tú vas interrumpiendo el sueño de una forma continuada, si eso provoca un síndrome de fatiga crónica y está más que descrito, lo mismo que la falta de ejercicio también. Pero si uno se va a estos resultados y todo lo demás, claro, cuando uno se va arriba y ve que el segundo son los neurólogos y abajo está el dermatólogo. Sí, yo se lo digo a la gente, digo, el que no le guste esto, a dermatología corriendo. Es decir, porque estrés poco. En dermatología vamos a tener poco estrés. Esto es lo que provoca. Las mujeres van a sufrir más el síndrome de fatiga crónica que los hombres. Esto no se da. Cuando tú tienes 30 años, tú no tienes fatiga crónica. La fatiga crónica te aparece cuando llevas 40, tienes 40, 50 años, llevas ya 20 años de evolución y el resultado siempre es el mismo, ¿no? Es decir, que es una especie de desconexión de todo lo que estás haciendo. Pero cuando hablamos, no solamente son los médicos los que sufren la fatiga crónica. Yo creo que hay que acordarse que los enfermeros y los técnicos
están allí trabajando con nosotros, y mientras que los médicos se dicen que el 56% de los enfermos de los médicos sufren fatiga crónica, de los enfermeros y los técnicos es el 52%. Así que a la pregunta de cómo es la vida en un día de guardia, yo no sé si eso es apretar. Es decir, las guardias son apretar. Es decir, porque al final está viniendo una media de 2 veces al día, tienes que formar gente joven, hay que darle sitio a todo el mundo. Yo de los sueldos no voy ni a hablar. Es decir, porque mi hijo tiene 16 años y le pidió el maestro que hiciese un cálculo, por favor, de lo que gana tu padre comparado con los futbolistas, y se le ocurrió coger a Messi, y cogió el sueldo oficial de Messi. Y empezamos a hacer un cálculo, y yo en un fin de semana de guardia gano 30 euros menos que 3 minutos ganaba Messi cuando estaba en el Barcelona. Ahora creo que gana menos, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor no enterarse de estas cosas para no sufrir la fatiga crónica de lo que se cobra, ¿no? Y después, al final, es fundamental darle sitio a todo el mundo y hacerle un reconocimiento del trabajo que hace, porque esto al final es un trabajo en equipo. Nosotros tenemos hasta una tromboporra, donde hacemos una porra de cuántos hitos vamos a hacer en el año, y echamos los números, y el que gana pues se lleva hasta premios, y al final es esto, ¿no? Trabajar en equipo, darle a cada uno su sitio y disfrutar. Es decir, porque al final yo creo que tenemos el mejor trabajo posible. Y nada, muchas gracias.